Buenas tardes, mi nombre es Andrea Berrío, soy psicóloga de Positiva y voy a estar compartiendo acá en este espacio, en este video, la capacitación que tenemos pendiente con ustedes acerca de las relaciones interpersonales, dentro de la cual vamos a abordar tres temas importantísimos y dentro de esos tres temas importantísimos varios ejes, características, ventajas y desventajas que vamos a tener en cuenta. Entonces, nuestra primera relación interpersonal, y creo que es la más importante de absolutamente todas, es la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra comunicación, entonces de ahí para allá vamos a tener el desarrollo de las diferentes actividades. Entonces, acá en nuestro tema de la comunicación asertiva, entonces vamos a trabajar temas como las características, las ventajas, las desventajas de una buena comunicación, ¿cierto? De una mala comunicación, discúlpeme, las ventajas que tiene esa buena comunicación y cómo nos puede ayudar en el desarrollo, no solamente para las empresas, en el comportamiento organizacional, sino que también en estos momentos de confinamiento, en estos momentos de pandemia, cómo nos ayuda ese tipo de comunicación con las personas que tenemos alrededor. Pues no es lo mismo que nosotros compartamos con las personas, digamos los integrantes de nuestra familia un fin de semana en las noches, a que nosotros compartamos con nuestras familias, por ejemplo, todos los días, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Es demasiado complicado, entonces allí es donde se deben fortalecer ese tipo de relaciones que nosotros vamos a tener con todos los miembros de nuestra familia y nuevamente cuando retornemos al trabajo con todos los compañeros integrantes del trabajo y demás. Entonces acuérdense que el 100% de nuestra comunicación, un 75% de esa comunicación es comunicación no verbal y el otro 25% es comunicación verbal, es decir, que decimos muchísimos con las gesticulaciones, con los movimientos, con el tonito de la voz, ¿cierto? Y pues definitivamente con todas esas características personales que nosotros tenemos, que es por medio de la cual nos estamos comunicando. Entonces espero que realmente les sea de gran ayuda para ustedes, para mejorar tal vez esas habilidades que nosotros tenemos para comunicarnos con las demás personas y nos dé definitivamente muchísimas herramientas para que nuestro trabajo en equipo y nuestro desarrollo de aquí en adelante se haga de la mejor manera. Entonces les doy la bienvenida muy atentamente y espero que realmente lo disfruten y vuelvo y lo digo, si tienen alguna duda o pregunta, me la hagan saber y yo por medio de otro video les estaré respondiendo todas las inquietudes que se generen alrededor de la misma. Aquí vamos entonces con nuestro primer tema, que es la comunicación asertiva. Como lo venía mencionando anteriormente, entonces vamos a entrar a nuestro tema de la comunicación asertiva, el cual es el eje pilar de absolutamente todo y mucho más dentro de las relaciones interpersonales. Entonces, la comunicación, pues nosotros todos tenemos comunicación desde todo momento de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro día a día, ¿sí? Casi que 12 horas, ¿cierto? Al día tenemos comunicación con las demás personas. Dentro de este espacio de comunicación que nosotros entablamos con los compañeros de trabajo y demás, también hay muchos componentes internos de forma interna que se pueden ver expresados en la forma en la que nosotros hacemos y entablamos cualquier tipo de conversación con cualquiera de las personas que nos rodean. Dentro de esas se encuentran las emociones. Los estados emocionales afectan muchísimo en la forma en la que nosotros nos comunicamos con los demás. Entonces, por ejemplo, nosotros nos levantamos, ¿cierto? En las mañanas, todas las mañanas, pero entonces a veces no nos levantamos con el mejor estado de ánimo, pues no es una regla general de que todos los días nos levantemos con la actitud ganadora, con la actitud positiva y demás. Adicionalmente a eso, pues tenemos nuestros problemas personales, ¿cierto? Y de pronto ese es un día
de esos días en los que de pronto tuve una discusión con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, bueno, con las personas con las que convivimos en la casa. Y no obstante a eso, entonces también salimos de la casa y nosotros también con las personas de la calle entablamos un tipo de comunicación que es la comunicación no verbal, que fue de la que hablamos anteriormente. Entonces no necesito decirle nada a la persona, pero el solo hecho de establecer esa mirada, ese contacto visual, ya quiere decir que yo me estoy comunicando con esa persona. Entonces, de acuerdo a nuestras gesticulaciones, movimientos y demás que hagamos, pues se va a asumir ese tipo de comunicación como asertiva o no asertiva. Adicionalmente a esto, en el transporte público, en el medio que nosotros tengamos para transportarnos, entonces pueda que ese sea un día en el que preciso, de pronto me caí llegando al trabajo, de pronto me robaron, de pronto en el sistema masivo o así no sea masivo, me empujaron, me pisaron, de pronto ese día estaba lloviendo y pasó un carro y en un charco me lavó todo, bueno. Digamos que hay varios componentes y varios factores externos estresantes que ya hacen que nosotros nos predispongamos, ¿cierto?, a todo el actuar de nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, ya llegamos al trabajo, ¿cierto? Indispuestos, completamente indispuestos y completamente estresados, lo cual eso no impide el hecho de que yo me tenga que seguir comunicando con las demás personas. Yo me tengo que seguir comunicando con las demás personas y pues aún así estamos y establecemos de pronto a veces no ese tipo de comunicación tan asertiva como debería ser. Pero igualmente, pues eso no nos va a impedir que nosotros nos tengamos que comunicar. Entonces es allí donde tenemos que hacer mucho énfasis y tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso vamos a nombrar en estos momentos los pasos de la comunicación, ¿cierto? Las características de una buena comunicación y demás. O sea, es importantísimo que siempre, siempre lo mantengamos muy en claro. Como podemos ver en las diapositivas, entonces tenemos el primer paso de una comunicación asertiva y es expresa cómo te sientes. ¿Cierto? En medio de la comunicación nosotros siempre tenemos que expresar el cómo nos sentimos. De hecho, a veces no podemos decirle a la persona, oye, es que yo me siento hoy triste, oye, es que yo me siento hoy feliz. No, pero en el tono de voz y en la forma en la que nos comunicamos, esa comunicación no verbal está expresando realmente de cómo nos estamos sintiendo en ese preciso momento. Entonces, tenemos derecho a expresar lo que sentimos, tenemos derecho a comunicarle a la otra persona, pero ojo cómo lo estamos comunicando. ¿Listo? Tenemos nuestro segundo paso que es manifiesta lo que piensas. Entonces, bien sea de trabajo, bien sea de un sentimiento, una emoción que yo esté teniendo en ese momento, hay que saberlo manifestar, ¿sí? Pero ojo cómo lo estamos manifestando, ojo cómo lo estamos transmitiendo a la otra persona. Entonces, vuelvo y hago énfasis en la comunicación no verbal, porque pues yo me puedo sentir mal, ¿cierto? Pero pues eso no quiere decir que la persona que tengo al frente tenga que ser la pagana de ese sentimiento de rabia, de frustración, de estrés que yo esté teniendo en el momento. Entonces, podemos decir lo que sentimos, podemos decir lo que estamos pensando, pero ojo cómo lo estamos diciendo. Acuérdense que la comunicación no verbal entonces tiene que ver con la forma en la que yo me muevo, con la forma en la que hago mis gesticulaciones, con el tonito de la voz. Entonces por ahí es de donde sale la famosa frasecita que dices que no sé, no fue lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. El tonito que usó, es que me gritó, es que me abrió los ojos, es que me manoteó. De por sí que hay mucha gente que habla duro, ¿cierto? Y que aparte de hablar duro, tiene sus movimientos, entonces tiene una forma fuerte de expresarse, lo cual no quiere decir que los esté agrediendo y demás. Pero pues muchas veces las personas se sienten agredidas. Entonces, pues tampoco tenemos la necesidad de tomarnos las cosas tan personal. Pero a veces ese tipo de acciones, ese tipo de conducta sí es intencional. Entonces, ojo cómo estamos diciendo las cosas. Podemos decir una misma cosa de dos formas completamente diferentes. Yo le puedo decir tal vez, oye, por favor, me traes un vasito de agua, o ¿qué hubo? ¿Dónde está mi agua? ¿Sí? Es la misma, es decir, es el mismo mensaje, pero es diferentes formas de decirlo.
Entonces, estos pequeños detallitos que a veces olvidamos en la comunicación son realmente importantes y son realmente relevantes. Muchas veces cuando nos dicen, ay no, una capacitación de comunicación asertiva, relaciones interpersonales, decimos, ¿es en serio? Otra vez, qué mamera, ¿sí? Porque comunicación pues tenemos todos los días y ya, o sea, todos sabemos comunicarnos. Pero realmente cuando nos damos cuenta, dejamos muchos detallitos, dejamos pasar muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar ese tipo de comunicación. Lo tercero es di lo que quieres que suceda. Entonces, de pronto es una decisión, de pronto es algo que yo estoy esperando, ¿cierto? Pues tenemos el derecho a manifestar eso que yo quiero que suceda, lo cual no quiere decir que eso vaya a suceder o vaya a pasar de esa manera. Entonces, seamos realmente asertivos, tengamos realmente ese tipo de influencia en la otra persona para que también sea demasiado positivo. Acuérdense que a veces, dependiendo de las palabras que nosotros usemos, eso va a hacer que las personas se predispongan con nosotros. Entonces, podemos decir lo que pensamos, ¿cierto? Podemos decir cómo nos sentimos y podemos decir lo que queremos que suceda sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena. Entonces tenemos que tener como ese espacio neutro entre una cosa y la otra. Tenemos acá la asertividad en las relaciones laborales, sociolaborales, ¿cierto? Que es también la que nos antaña a nosotros y pues definitivamente es con la que también tenemos mucho que ver. Entonces tenemos aquí la escucha activa. Para comprender los deseos e ideas del interlocutor es necesario atender plenamente a los códigos que genera su comunicación verbal como la no verbal, lo que estábamos hablando anteriormente. Volumen, sinestesia, modulación, inflexiones de voz, gesticulidad, ¿cierto? Gestualidad, perdón, y definitivamente esto es lo que nos va a ayudar a que la escucha activa, ¿cierto? Que tenga el interlocutor con nosotros, la persona que está escuchando, o al contrario, mientras permite crear una empatía poniéndonos en su lugar y siendo comprensivos. Esto no quiere decir que se compartan sus planteamientos o puntos de vista, pues de hecho se puede estar totalmente en desacuerdo o en contra de esos argumentos. Sin embargo, esa escucha activa permitirá que el tiempo de escucha sea efectivo y no sea un espacio inconsciente para preparar la defensa o el ataque. Entonces, vuelvo y lo digo, dejar terminar las cosas, dejar de terminar y expresar a las demás personas también sus ideas, así como nosotros expresamos las de nosotros, es necesario que también la persona que tengo al frente lo haga de una forma completamente acorde, pero todo va a depender de cómo nosotros estemos reaccionando frente a ese tipo de estímulos. Entonces, el siguiente es la expresión. En esta etapa de la relación dialógica, la persona dice lo que piensa u opina con sus propios argumentos, a favor o bien sea en contra. Entonces recomienda nunca iniciar una fase con frases como sin embargo, pero o directamente no estoy de acuerdo, no tienes la razón, pues estas alertarían al interlocutor disponiéndolo para una defensa agresiva. En este paso debemos decir de forma clara y directa lo que se piensa utilizando conectivos como no obstante, aún así. En esa misma línea, entonces que eviten de primera mano crear una disonancia cognitiva del mensaje. Entonces acuérdense, no fue lo que me dijo, sino como me lo dijo, las palabras que usó. Siempre podemos decir las cosas de diferentes maneras, pero no obstante esperando que este tipo de maneras sean como las más asertivas para tener un buen mensaje con la otra persona. Y la última es el deseo. En este paso también es requisito, ¿cierto?, para la comunicación asertiva. Una vez escuchado al interlocutor, es decir, la escucha activa, y conectada sus opiniones o deseos con nuestro acuerdo o desacuerdo, es decir, la expresión, en esta tercera fase expondremos lo que deseamos que suceda de forma clara y directa, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces, lo que esperamos que suceda, lo cual, vuelvo y lo digo, no quiere decir que suceda de la misma manera, pero siempre vamos a tener esa escucha activa y estando atentos, respetando a la persona que tenemos al frente, sea quien sea mi jefe, sea mi compañero, sea mi esposa, sea mi esposo, mi amigo, mi amiga, y definitivamente pues todas las personas con las que entablamos ese tipo de comunicación. Ahora, vamos a nombrar unas características de suma importancia que tenemos que tener en cuenta en la comunicación. También a veces se vuelven errores. Entonces, la primera es no supongas. Por favor, no supongan, ¿sí? Pregunten. Si tienen alguna duda, pregunten. Si alguien está hablando de algo que a ustedes no les gusta,
A veces pasa que, no, yo ya sé qué me quiere decir. No, ¿qué tal no le quiera decir eso? Entonces no supongamos lo que la otra persona nos quiere decir. ¿Listo? Eso es un error grandísimo que cometemos, sobre todo cuando tenemos emociones alteradas y demás. Honra tus palabras. Entonces acuérdense que una palabra construye o destruye. Ojo con lo que estamos diciendo, ojo con lo que le estamos manifestando a la otra persona. Vuelvo y hago énfasis, podemos pensar muchas cosas, podemos tener muchos sentimientos, pero pues ojo cómo les estamos transmitiendo a las personas que tenemos al frente. Entonces, esto de honra tus palabras también tiene que ver con digamos que con la certeza de la palabra que nosotros damos. ¿Sí? Si decimos algo, pues esperamos que ese algo lo cumplamos en consecuencia con las palabras que estamos diciendo. Retroalimenta el mensaje. Importantísimo retroalimentar los mensajes, sobre todo cuando estamos dando una orden o estamos dando una señal acerca de cualquier tipo de cosa. Entonces, retroalimentemos el mensaje. De pronto mi jefe me dio un mensaje que yo se lo tengo que transmitir al resto de mi equipo, de personas de mi equipo, pues hombre, se hace importantísimo, no toma más de un minuto que yo le diga, oye, yo te entendí que hay que hacer esto, lo otro. La persona le puede decir sí o no, ¿sí? Pero si de pronto por el contrario a mí se me olvida retroalimentar ese mensaje, pues si yo soy la persona que estoy dando el mensaje y yo quiero que realmente las cosas se hagan, entonces le puedo decir, oye, ¿qué fue lo que me entendiste, lo que hay que hacer? La persona lo va a repetir y en efecto nos vamos a dar cuenta si se entendió o no. Lo mismo se hace con el grupo grande. Se cogen unas 2 o 3 personas, ¿cierto? De un grupo grande cuando el mensaje es a muchas personas y se les pregunta qué fue lo que entendieron. Y nos vamos a dar cuenta si entendieron o no y pues se puede retroalimentar nuevamente ese tipo de mensajes. Importantísimo esto. La buena ortografía cuando los mensajes son escritos. Nos damos cuenta que hoy en día el correo y el WhatsApp ya son un medio formal de comunicación, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, nos damos cuenta que también hay gente que todavía no es que no sepan escribir, es que a veces obviamos cosas y pues obviamente no todas no las sabemos, pero sí tenemos los medios para hacerlo de la mejor manera, es decir, tenemos internet, tenemos Word, tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar a corregir ortografía y demás. Acuérdense que una coma, una tilde, ¿cierto? Un punto puede cambiar completamente el sentido de lo que yo quiero decir y transmitirle a la otra persona. No te tomes nada personal. Definitivamente, si no estás en tu día, ¿cierto? Si de pronto esa persona me tiene que retroalimentar algo, pues no es porque los tengan entre ojos, no es porque se la tengan montada, sino simplemente hace parte de las tareas que nosotros hacemos en nuestro día a día. Entonces, por favor, no se tomen las cosas tan personal. Y que los mensajes sean realmente claros. Volvemos a lo mismo, no supongamos y retroalimentemos los mensajes. Esto sobre todo pasa cuando los medios son escritos, como el WhatsApp. A veces le ponemos la tonalidad a las cosas que la gente nos quiere decir. Le ponemos ese tonito de voz, entonces, o los emoticones, ¿no? Sabemos que un emoticón expresa una emoción. Entonces, a veces en vez de decir la emoción, entonces ponemos directamente el emoticón, lo cual pues obviamente lo podemos hacer. Pero aquí hay algo importantísimo y es que tal vez lo que es un emoticón para mí significa para esa persona algo completamente diferente. Y vuelvo al punto, como no preguntamos, como no retroalimentamos, asumimos y suponemos lo que la persona nos quiere decir. Esto puede acarrear problemas y demás. Entonces, ojo con eso, siempre seamos claros con el mensaje que queremos dar. Aquí en la comunicación es también de mucha importancia y mucha relevancia cuando yo estoy haciendo una comunicación directa con otra persona. Hombre, miremoslo a los ojos, ¿sí? Eso es una señal de respeto con la persona. A veces pasa que estamos en el computador o en el celular y la persona viene a decirnos un mensaje y le decimos, sí, dime, que yo te estoy poniendo cuidado, yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero nos damos cuenta muchas veces que no es así, sobre todo cuando viene la pregunta final. ¿Y entonces qué hago? Entonces, si paramos lo que estamos haciendo, volteamos a mirar a la persona y le preguntamos, ¿de qué? Y toca volver a repetir el mensaje. Entonces, ojo con eso es respeto con la persona que también tenemos al frente. Estábamos haciendo una campaña muy bonita en todas las empresas que ojalá ustedes también la hicieran y es, si no me mira a los ojos, no continúo con la conversación y demás. Entonces, eso hace que la persona inmediatamente tenga que ponerte cuidado. Acuérdense que del 100% de nuestra comunicación, un 75% de esa comunicación es no verbal y un 25% es verbal. Es decir, nosotros completamos los mensajes con las gesticulaciones, tono de voz y demás que emite el interlocutor para nosotros. Entonces, ojo con eso en este punto allí. De una buena comunicación
se puede evitar, ¿cierto? Problemas interpersonales, se pueden evitar conflictos y demás. Porque en el momento de lavarnos las manos todo lo hacemos. No, es que fulanito de tal me dijo y él, pues la otra persona va a decir, no, es que yo le entendí o él me dijo esto, lo otro. Entonces, por eso es tan importante que tengamos una buena comunicación. Por eso esto nos trae también a los siguientes temas como lo son en las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, y voy a involucrar también muchísimo el liderazgo, porque también dependiendo de un buen liderazgo, de ese buen líder que nosotros tengamos, entonces van a depender el resto de las situaciones y de las acciones que nosotros vayamos a entablar. Entonces, ahorita vamos a hablar de la relación interpersonal, como lo es el trabajo en equipo. Como les mencionaba, todas las vamos a integrar con todas. Cuando nosotros hablamos del trabajo en equipo, esto nos brinda unas grandes ventajas, ¿sí? Entonces, no vamos a desamarrar, vuelvo y lo digo, el tema de la comunicación, que es el eje pilar de todo, con este tema del trabajo en equipo, que también tiene muchísimo que ver en una buena comunicación. Entonces, las ventajas del trabajo en equipo se obtienen cuando se ponen en común ideas nuevas y diferentes que aportan mejores soluciones, cuando además el empleado se siente realizada y parte importante de ese equipo. Todo fluye. Los principales beneficios del trabajo en equipo son el crecimiento personal y colectivo. Entonces, donde crece uno, vamos a crecer todos, siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos trabajando en equipo. Entonces, el equipo, al estar formado por personas con conocimientos y actitudes muy distintas, genera un elevado enriquecimiento personal.
Cuando todos comparten sus perspectivas y sus habilidades, fortalecen el grupo. Entonces convierten el trabajo en algo productivo y gratificante que hace progresar al resto. Entonces, ojo con este tema acá, con este punto acá, ¿cierto? Donde pues la idea es que todos crezcamos en un equipo, no solo uno por allá y los otros por acá, sino que todos seamos uno solo. Fomenta la creatividad. Escuchar puntos de vista diversos estimula la creatividad de todos los miembros del equipo y proporciona soluciones más efectivas a los comportamientos, ¿cierto? Y a los contratiempos que puedan planearse o plantearse en estos puntos. Entonces, si yo refuerzo, ¿cierto?, la creatividad, que esto es algo que hace también el líder del equipo. ¿Qué es un líder para ustedes o para las personas en las empresas? Un líder es la persona que da ejemplo, un líder es la persona que establece empatía con las demás personas. Aquí el término de la empatía es demasiado importante. Cuando nosotros preguntamos o mencionamos la empatía, vamos a decir que es ponerse en los zapatos del otro, pero realmente ponerse en los zapatos del otro no es tan fácil. Entonces, por favor, establezcamos esa empatía con el otro. O sea, si el otro no tuvo un mejor día, pues hombre, nada me cuesta ponerme en los zapatos de él y preguntarle qué le pasó, cómo se siente, para que pueda expresar esa persona sus emociones, ¿sí? Entonces, es esa fomentar como ese tipo de conductas positivas que se refuerzan, ¿cierto?, en una persona o en las demás, que es lo que hace el líder de un equipo, ¿cierto? También motivar a las personas. Entonces, eso hace que las personas se sientan completamente seguras y asimismo, pues, aflore su creatividad. Aumenta la motivación, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba, dependiendo de un buen liderazgo, entonces vamos a tener una muy buena motivación y de ahí para allá. Entonces, las decisiones se toman en equipo, no vienen impuestas por una persona. Esto provoca que los trabajadores se sientan parte importante de la empresa y que son tenidos en cuenta. El ambiente mejora y la motivación laboral crece. Entonces, teniendo nosotros esa empatía con los demás, eso también es algo que viene haciendo el líder. Entonces, hay líderes que se denominan democráticos. Un líder democrático es cuando tiene en cuenta la opinión de los demás miembros de su equipo y asimismo se toman las decisiones. Entonces, ojo que también esto lo fomenta un tipo de liderazgo que nos puede hacer propositivo para nosotros. Crece la sinergia. Entonces, cuando el trabajo en equipo, ¿cierto?, se dividen en tareas, es decir, también se delegan y demás, se reduce el estrés de los empleados y aumenta la productividad. Crece la sinergia porque al trabajar juntos, pues se obtienen mejores resultados que con el trabajo individual. Claro, nosotros individualmente también podemos avanzar, pero créeme lo que si estamos en equipo vamos a llegar muchísimo más lejos. Creo que estos ejemplos nosotros anteriormente ya también los hemos conocido. Y pues obviamente mejora la comunicación. No me voy a detener acá porque ya lo mencionamos, ¿cierto? Si nosotros tenemos un buen trabajo en equipo, si nosotros tenemos una buena comunicación, si nosotros evitamos los chismes de pasillo, si nosotros evitamos que entre las rosquitas se estén tirando duro, porque en todas las empresas hay rosquitas y esto es lo que más predispone e indispone a las demás personas. Entonces, hombre, somos un equipo, somos una sola empresa, entonces a veces en las empresas nos encontramos con enfrentamientos entre las diferentes áreas. Entonces, el área comercial, entonces se enfrenta con el área operativa se enfrenta con el área administrativa, el área administrativa se enfrenta con el área de contabilidad y demás. No, todos somos un equipo. Algo que también pasa y es muy curioso, pasa sobre todo en las empresas del Estado, es ver cómo ese tipo de discrepancias entre las personas que son de planta y las personas que son contratistas. Si todos trabajamos para la misma empresa, ¿por qué tiene que haber este tipo de discordias entre unas personas y otras? Si finalmente el producto final se va a ver por la empresa, no van a decir es que son contratistas, es que son de planta. Entonces, no, somos un equipo. Si todos aprendemos a trabajar en equipo, si todos aportamos en ese tipo de colaboración, pues lo más óptimo es que el trabajo que nosotros estamos desempeñando, el trabajo que estamos desarrollando, se dé de la mejor manera. Entonces, fomentemos sobre todo ese tipo de crecimiento en las demás personas, valoremos, reforcemos ese tipo de conductas. Si de pronto hay alguien que no lo sabe hacer muy bien, pues hombre, si yo puedo ayudarle, o sea,
No tengo el derecho, pues, a negarle eso. Tenemos unas características también importantísimas para el trabajo en equipo, las cuales vamos a nombrar de una forma un poquitico rápida. Pero esas características son, entonces, objetivos en comunes y definidos. ¿Quién define este tipo de objetivos? El líder. Nuevamente, si el líder es una persona que conoce a su equipo, si el líder es una persona que une a su equipo, que lo motiva y demás, entonces le va a saber también establecer cuáles son los objetivos comunes y definidos que están para que todos trabajemos en pro de esa mejora. Aparte de los objetivos, pues el líder tiene que tener la cualidad de conocer cada una de las características, las aptitudes y actitudes que tiene el equipo de trabajo para asimismo delegar. Entonces, si los componentes del equipo conocen los objetivos a la perfección y el plazo para lograrlos, será mucho más sencillo que las personas trabajen en común y de una forma óptima. Solo teniendo los objetivos claros, ¿cierto? Entonces, y aunando todos los esfuerzos en el mismo sentido, se conseguirá que el grupo salga con éxito. Y pues definitivamente todos lo que queremos es lograr una meta común. Resolver los problemas. Muchas veces no se consiguen los objetivos en el primer intento. En ese caso es fundamental que el grupo esté cohesionado y trabaje para resolver los problemas de la mejor manera posible. En vez de buscar culpables, en vez de decir es que usted, es que el otro y todo lavarnos las manos. No, hombre, si hay un problema, que en todos los equipos van a haber problemas, pues tratemos la forma de solucionarlos. Pero si es un problema del otro y yo empiezo así, ve que yo se lo dije, es que usted no hace las cosas como son, es que cada cual hace lo que se le dé la gana y todos nos lavamos las manos, pues no vamos a llegar a ningún lado. El eje central es que como equipo también resolvamos problemas juntos. Una buena comunicación y motivación. No voy a detenerme acá porque ya lo mencionamos, que hace una buena comunicación. Un trabajo en equipo participativo. Las decisiones deben tomarse en consenso con todos los miembros del equipo, discutir las diferentes ideas e integrar a las personas, ¿cierto? Traerá mejores resultados que si las medidas se toman de manera unilateral por los responsables del equipo o por el líder. Entonces, ojo, vuelvo y lo digo, si somos un equipo, todos tomamos las decisiones en conjunto. Entonces, el trabajo en equipo organizado, ¿cierto? Entonces, el equipo de trabajo tiene que estar perfectamente definido y organizado. Las tareas de cada empleado deben ser planificadas. Para ello es necesario un proyecto en el que se reflejen los objetivos. Los medios disponibles son necesarios para lograrlos. Establecer unos periodos de consecución de cada uno de ellos y contemplar los posibles riesgos. ¿Esto quién lo hace también? El líder del equipo. En un buen liderazgo se hace una buena planeación y organización de los objetivos, una buena delegación de las tareas y obviamente un buen seguimiento. El compromiso. Solo cuando los miembros del equipo se comprometen con el proyecto pueden alcanzar el éxito. Las personas se comprometen cuando confían en lo que hacen y creen en ello. El compromiso de un integrante del equipo provocará un patrón de imitación extensible, ¿cierto?, al resto de los integrantes o componentes del equipo. Es decir, una buena conducta la siguen los demás. Entonces, por eso yo les mencionaba cuando la gente suele definir qué es un liderazgo, entonces dicen es el que da ejemplo. Y nosotros, por lo general, siempre seguimos a las personas que están por encima de nosotros. La confianza en el equipo, ¿cierto?, que es una de las últimas características. Entonces es crear la confianza necesaria e imprescindible en el trabajo en equipo. Esta confianza se gana con lo que se dice, pero sobre todo con lo que se hace, es decir, con las actitudes. Entonces allí la colaboración entre los integrantes del equipo pues se hace demasiado necesaria. Es decir, todos tienen que tener una cooperación. Solo así se alcanzarán las metas. Por muy buen trabajo que se haga una persona, el trabajo en equipo no funcionará si no actúan en armonía y confían los unos con los otros. Entonces tengamos en cuenta que eso es un engranaje. Entonces si algo falla, pues lo demás también va a fallar. Entonces seamos comunicativos, seamos colaborativos, seamos decisivos, ¿cierto? Y desarrollemos ese tipo de habilidades que nos ayudan a mejorar como personas y no solo como personas, sino que ayudan a sacar el proyecto y todo el proyecto adelante. No solo del equipo, sino como empresa. Finalmente, ese es el producto final. Tener una buena confianza en todos nosotros y salir a flote con todo esto. Entonces tengamos en cuenta estas pequeñas pautas porque nos van a servir, van a ser de gran ayuda para nosotros. Nunca las cosas están de más. Donde podamos aprender,
créanme lo que siempre va a haber un crecimiento, como recibamos las cosas, como las adoptemos, ¿cierto? Y como las hagamos para nosotros mismos, va a ser un crecimiento para todos. Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores y en el video anterior, pues bueno, espero que estas herramientas realmente les sean de muy buen provecho a ustedes, de mucha utilidad a ustedes, para que realmente lo pongamos en práctica y mejoremos ese tipo de relaciones interpersonales que tenemos con los compañeros de trabajo, en la casa, con nuestros allegados y en todos nuestros círculos, tanto sociales, familiares y demás, para que sean de gran utilidad, ¿cierto? Y nos podamos desarrollar y desenvolver de la mejor manera, sobre todo teniendo ese tipo de comunicación que realmente sea asertiva, que realmente sea empática y que nos ayude a mejorar en este tipo de relaciones interpersonales. Les quedo altamente agradecida por su tiempo, ¿sí? Espero que todo esto que estamos viviendo, todo esto de la pandemia que estamos viviendo mejore pronto, porque me gustaría estar con ustedes en un espacio realmente educativo, donde pueda compartir, donde los pueda tener ahí al frente, donde podamos aplicar otro tipo de actividades que sean más vivenciales, más presenciales, pero igual yo sé que ustedes van a poner todos estos consejos, todas estas características que se mencionaron anteriormente, muy en práctica. De verdad les agradezco muchísimo su tiempo. Por fortuna existen estos medios tecnológicos que nos ayudan y nos acercan también de alguna otra manera y nos llevan al desempeño de nuestra labor diaria.